Buenas tardes. Por si se me olvida, no. Algo he debido de hacer aquí que no es lo que tenía que hacer. Porque le he dado al ratón sin darme cuenta. Dale. Ajá. Voy a empezar por el final, porque si no se me olvidará. Alguien me ha preguntado el jueves pasado que si le podía recomendar alguna obra de divulgación que yo hubiera escrito. Y la verdad es que yo lo que he escrito son cosas muy aburridas que no se pueden llamar de divulgación. Pero sí que he dirigido esta publicación que se puede bajar gratuitamente de la red y que tiene artículos largos de 10 especialistas sobre problemas del evolucionismo. Eso por una parte. Basta con meterse en la página web del Colegio de Méritos y allí está todo. Y luego, en la página web de la revista de libros, que se publicó durante muchos años, yo creo que algo así como 18 en papel, y ahora solamente se publica en versión electrónica, están todos los reseñas y ensayos sobre genética y evolucionismo que hemos venido publicando Miguel Ángel Toro, Laureano Castro y yo, que deben de ser como 60 de momento. Todos relativamente cortos, digamos, del orden de 10 caras. Y luego hay un blog de agronomía y alimentación que lleva Francisco García Almedo, catedrático de bioquímica de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, que saca un articulito muy corto de una hoja por las 2 caras, que también todo esto se puede bajar gratuitamente, sobre temas de alimentación, problemas de transgénicos, hasta qué punto determinados alimentos son sanos o no lo son tanto, cosas por el estilo. Entonces, si alguien está interesado, en alguna de estas 2 páginas web está un conjunto considerable de información. Bien, y ahora ya no va a haber más remedio que entrar en materia. Ay, no, esto no se puede coger. Y voy a empezar con una introducción histórica, con el único propósito de poner el toro en suerte. Voy a empezar describiendo brevemente cuál era el pensamiento que dominaba en la historia natural de la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX, hasta la publicación del Origen de las especies, que fue en 1859. El quehacer biológico dieciochesco se centraba en buena medida en la búsqueda de un sistema de catalogación que permitiera distribuir a los seres vivos en distintos grupos de acuerdo con sus semejanzas con respecto a ciertos caracteres morfológicos directamente observables. ¿Qué es lo primero que tiene uno que hacer en una etapa como era esta, la de la historia natural precientífica? Es decir, organizar el conocimiento. Por razones prácticas y para mi gusto obvias, la clasificación se llevó a cabo siguiendo un método jerárquico que agrupaba los individuos en especies, las especies en géneros, los géneros en familias, las familias en clases, las clases en órdenes, de manera que los individuos que pertenecen a una misma especie se parecen más con respecto a estos caracteres que se utilizan en la clasificación que los individuos de distintas especies, aunque sean del mismo género.
y los individuos de distintas especies de un mismo género se parecen más que los de especies que pertenecen a géneros diferentes, y así sucesivamente. Es decir, el grado de homogeneidad, el grado de parecido va disminuyendo a medida que se asciende en la escala. De todas estas categorías clasificatorias, la especie tuvo una consideración muy especial, porque se le atribuía una identidad permanente en el tiempo. Es decir, para los naturalistas del 18 y principios del 19, la especie era una entidad sin historia. Como las especies se suponía que no cambiaban desde el momento de la creación, había que suponer la constancia de su número. En un momento dado aparecieron un cierto número de especies y esas son las que siguen vivas hoy, salvando, porque siempre hay que hacer excepciones, pues algunos episodios de extinción. Lo que se pretendía entonces era que los instrumentos de clasificación permitieran establecer una relación cada vez más estrecha entre la descripción del mundo actual y la del mundo primitivo, que se suponía que eran muy parecidas. Y una vez hecho esto, los naturalistas pensaban que así se podría averiguar el verdadero orden de la naturaleza y, en último término, revelar el plan original de la creación. La idea de que hay atributos morfológicos que facilitan la adaptación de un individuo al medio, en el sentido de que resuelven determinados problemas planteados por las condiciones ambientales, es un concepto que aparece, desde luego, mucho antes de la presentación de la biología como ciencia. Pero en el orden de cosas que les acabo de describir, para los naturalistas del 18, este ajuste entre órgano y función era una consecuencia directa de la noción de armonía de la naturaleza que consideraban producto de la intervención divina. Dios habría creado el planeta en toda su complejidad física y, a continuación, siguiendo el relato del Génesis, habría creado también a las especies perfectamente configuradas para ocupar los nichos previamente habilitados para ellas. Entrado el siglo XIX, esta manera de concebir la vida se conservaba entre los naturalistas sin mayores modificaciones. La vida como un todo armónico cuya descripción era independiente del tiempo. Se admitían, como he dicho antes, ciertas irregularidades que se interpretaban como degeneraciones que la propia naturaleza se encargaba de eliminar. Las cosas cambiaron totalmente desde el momento de la publicación del Origen de las especies, pero vamos a empezar un poco antes. A la vuelta de su famoso viaje alrededor del mundo a bordo del bergantín Beagle, esto duró desde 1831 a 1836, Darwin examinó meticulosamente las contradicciones que se le iban planteando al confrontar sus propias experiencias como naturalista con las explicaciones teístas tradicionales. La lectura de sus notas revela que poco después de su vuelta, unos meses después de su vuelta, en la primavera de 1837, ya había descartado los conceptos de constancia del número de especies y el de la perfección de su diseño, para inclinarse por una noción evolutiva en que la vida se diversificaba espacial y temporalmente a partir de un inicio único. Y al tiempo, Darwin iba también madurando la idea
de que esa diversificación era el resultado de un proceso en que unas formas más adaptadas sustituían a otras menos adaptadas. Evidentemente, teniendo en cuenta que la adaptación es un concepto relativo, porque es imposible adaptarse a la perfección a un medio que está cambiando continuamente. Un año más tarde, en el otoño de 1838, aparecen en sus notas la primera mención de un mecanismo único, responsable tanto de la diversificación de los seres vivos como de su adaptación al medio, que bautizó con el nombre de selección natural para distinguirla de otros pretendidos agentes de cambio más o menos sobrenaturales. Sin embargo, aunque Darwin siguió depurando continuamente sus ideas y acumulando montañas de datos, su teoría de evolución por selección natural permaneció en el ámbito de lo privado durante los 20 años siguientes, hasta la publicación del Origen de las especies en 1859. ¡Ay! Estoy empeñado en usar este trasto. Darwin no disponía de pruebas convincentes sobre el origen de la vida. Al fin y al cabo, faltaba un siglo para que se descubriera la universalidad del código genético al que me referiré dentro de unos minutos. Pero se había observado directamente fenómenos de especiación como consecuencia del aislamiento geográfico, por ejemplo, en los pinzones de las Islas Galápagos. Pero aunque no disponía de pruebas referentes al origen común de los seres vivos, ni a los fenómenos de especiación, sí que logró convencer a la gran mayoría de los científicos de su tiempo de la realidad de la evolución. Es decir, de que la vida, tal y como la contemplamos hoy, es el producto de un proceso continuo de cambio espacio-temporal partiendo de un arranque común. Y sin embargo, lo que nunca logró Darwin fue persuadir a la comunidad científica de la eficacia del mecanismo de selección natural, que es la contribución más original e importante de las que hizo a la ciencia. El mecanismo como único causante de la adaptación y la diversificación de los seres vivos. Y esto fue así porque en tiempos de Darwin no existía una teoría aceptable de herencia biológica, y sin una teoría de herencia biológica, el darwinismo, en su formulación original, tenía una ambigüedad excesiva y por lo tanto su capacidad explicativa se agotó rápidamente, su vigencia quedó en suspenso o fue explícitamente rechazada durante un largo periodo que Julian Huxley calificó, para mi gusto muy atinadamente, de eclipse del darwinismo, que duró desde, digamos, los años 1870 hasta los años 1930. En los años inmediatamente siguientes a la Segunda Guerra Mundial se produjo la integración en torno al principio darwinista de evolución por selección natural, que actúa sobre un sustrato hereditario mendeliano, la integración de los distintos compartimentos del conocimiento biológico hasta entonces estancos. Es decir, los botánicos, los zoológicos, los fisiológicos, los paleontológicos, los citológicos. La integración de todos estos conocimientos en torno a la idea de selección natural actuando sobre la herencia mendeliana, que es lo que se llamó en su momento teoría sintética, o quizás más adecuadamente neodarwinismo, se produjo en torno a un núcleo
compuesto por modelos matemáticos, los modelos matemáticos de la genética de poblaciones que se habían desarrollado y puesto a punto en los 10 años anteriores. Y esto es una condición muy importante en el desarrollo de una ciencia. La utilización de modelos matemáticos que son abstracciones de la realidad que permiten su análisis. Y la utilización de esos modelos dio confianza a los biólogos con respecto a la capacidad de la selección natural como causa instrumental de la adaptación y posibilitó el estudio de un gran número de fenómenos dentro de un marco teórico común. En otras palabras, se pasó de la fase precientífica de acumulación de conocimientos a otra plenamente científica, es pasar de la historia natural a la biología, que permite hacer predicciones a la luz de determinados supuestos. Es decir, una ciencia, al menos para mí, es una ciencia cuando puede predecir cosas, evidentemente con error. No cuando describe fenómenos. Eso es un paso previo. Quisiera insistir aquí en las distintas funciones que proporcionan una indiscutible utilidad a la formulación de hipótesis científicas utilizando modelos matemáticos. En primer lugar, los modelos orientan el diseño del trabajo experimental o la obtención de datos de campo, encaminados a contrastar una hipótesis concreta. Observar, decía Darwin, que era lo que se predicaba en su época, observar, pero ¿observar qué? No cualquier cosa. Y la utilización de los modelos permite además obtener estimaciones estadísticamente aceptables, lo cual es también muy importante. En segundo lugar, los modelos facilitan notablemente la comprensión de unas determinadas observaciones y permiten formular las conclusiones que se obtengan con mayor precisión que la pura argumentación verbal. Nada más peligroso que los modelos verbales, que como los argumentos que usamos continuamente día a día, se pueden retorcer a voluntad. La matemática no se puede retorcer con esa facilidad. En tercer lugar, los modelos permiten valorar con exactitud la influencia de cada uno de los agentes de cambio evolutivo. No solamente la selección natural, sino también el papel del azar, al que me referiré en un momento. Y por último, y esto es también muy importante, los modelos introducen el concepto de valoración de alternativas, porque los modelos no suelen producir una solución única, sino una gama de resultados viables cuyo deslinde depende de los parámetros que definen la situación de partida y de la magnitud relativa de las distintas fuerzas actuantes. En contra de lo que se suele suponer, los modelos no están concebidos para proporcionar descripciones minuciosas de la vida actual, de la pasada o de la futura. Los modelos no son maquetas. La misión de los modelos es hacer inteligibles esos mundos presente, pasado y futuro mediante la distinción entre las situaciones que son posibles o no son posibles dentro de los límites impuestos por los supuestos adoptados. Es decir, por el alcance de los conocimientos del momento. Esto parece muy lógico, pero a la hora de la verdad no se aplica tanto. Por esta razón, porque los modelos permiten distinguir entre lo posible, que pueden ser muchas cosas, y lo imposible, que también pueden ser muchas, la propuesta neodarwinista puede considerarse como un programa complejísimo de investigación que se va modificando continuamente a medida que se incorporan nuevos conocimientos procedentes de cualquier campo de la biología. Y en consecuencia, no hay más remedio que aceptar
que la mayor parte de los interrogantes evolutivos que se puedan plantear o que hayan sido planteados solo están, hoy por hoy y en el mejor de los casos, parcialmente resueltos, aunque las declaraciones de muchos expertos e inexpertos puedan dar a entender lo contrario. De ahí se sigue que los neodarwinistas solo somos herederos de Darwin a título de inventario, como ocurre en la herencia testamentaria, que uno puede aceptar o no, dependiendo de si le conviene o no una herencia. La única excepción es nuestra firme adhesión al principio de selección natural como agente exclusivo de adaptación, pero solo como uno más de los causantes del cambio genético microevolutivo o macroevolutivo. Es decir, no vale decir es que Darwin dijo. Bueno, Darwin dijo muchas cosas, acertó en la mayoría y se equivocó en algunas. Y nosotros no somos herederos de Darwin en el sentido de que tenemos que responder por sus aciertos y por sus errores. De hecho, Darwin propuso una hipótesis hereditaria de gabinete que la echó abajo 8 meses más tarde en una publicación en Nature un primo hermano suyo. Pero Darwin nunca se retractó, porque uno coge cariño a sus ideas, aunque otros digan que están equivocadas. Me voy a referir ahora, a través de una serie de ejemplos, a las pruebas que demuestran que la evolución de la vida partió de un origen único. En primer lugar, la universalidad del código genético. No pretendo que lean esto, que parece subvencionado por el Colegio de Oculistas. Es sencillamente algo que me sirve para explicar que entre la secuencia de bases del ADN, que es una secuencia lineal, y la secuencia de aminoácidos en una proteína codificada por ese ADN, que también es una secuencia lineal, hay una correspondencia. Esa correspondencia viene dada por tripletes, tríos, de bases nucleotídicas. Como hay 4 bases que se pueden combinar de 3 en 3 de 64 formas diferentes y solamente hay 20 aminoácidos esenciales, está claro, y eso es lo que pasa, que algunos aminoácidos están determinados por más de una tripleta, hasta 4. Por ejemplo, la metionina, MET, está determinada por la tripleta AUG, adenina, uracilo, guanina. Pero la leucina está determinada por 2 tripletas relativamente diferentes, UUA y UUG. Lo normal es que las 2 primeras letras se conservan y la segunda varía. En otros casos, por ejemplo, la leucina, las tripletas que lo codifican son 3. La primera letra es A en todas ellas, la segunda U en todas ellas, la tercera es la de cambia, puede ser UCA. Y incluso en el caso de la leucina, por ejemplo, pueden ser 4. Pero bueno, el asunto es que esto está ya perfectamente establecido y que cuando uno le dicen en la lectura del ADN de uno, esto es UUG, uno dice eso, lo que quiere decir es que se va a formar en la proteína correspondiente el aminoácido leucina. El código es universal, todos los seres vivos funcionan así. Es decir, la relación triplete aminoácido es igual para todos los seres vivos, lo cual es una demostración innegable de ese origen común.
La clasificación tradicional de los seres vivos, decía yo al principio, empezó haciéndose basándose en caracteres que se llamaban diagnóstico. Los que poseían todos los individuos de una misma especie y no poseían las restantes especies del mismo género. Y así se hicieron las tablas de clasificación que todavía siguen en uso. Pero con la información genética se puede ir más allá. Es decir, viendo la secuencia de bases que codifica una determinada proteína, se pueden construir árboles genealógicos a partir del número de sustituciones de bases en distintos organismos que ocurren como consecuencia de la mutación. Además, estas diferencias basadas en número de sustituciones de bases permiten estimar el tiempo de divergencia a partir de un origen común de dos linajes concretos. Es lo que se llama el reloj molecular. Lo que yo les muestro aquí se refiere a un par de proteínas, las de las cadenas alfa y beta de la hemoglobina, que son cadenas relativamente cortas, pero solamente con la información en esas dos genes se pueden distinguir perfectamente lo que está representado aquí, los distintos grupos de vertebrados. Por un lado tenemos peces como la carpa y el tiburón, una lagartija, un ave, en este caso el pollo, y tres mamíferos, cuatro realmente, diferentes en su método de reproducción, porque los equidna ponen huevos, los canguros son marsupiales, y los perros y los humanos somos placentarios. En esta gráfica superior está sencillamente expresado lo que les decía antes, el reloj molecular. Número de cambios en las cadenas alfa y beta de hemoglobina, cambios en bases en todos estos organismos, el tiempo transcurrido desde los orígenes comunes de todos ellos en millones de años, y vemos que esto funciona como quiere el reloj molecular que funcione, de una manera lineal. Mientras más tiempo pase, más cambios. Si pasa X tiempo, hay Y cambios, y si pasa 2X tiempo, 2Y años. Porque es la única manera en que somos capaces de entendernos, cuando la relación entre dos variables es lineal. Si es una curva, ya las cosas no se pueden explicar con esta facilidad. Lo bueno son las rectas que dicen que si el periódico cuesta 2 euros, dos periódicos cuestan 4 y 3, 6. Y este último, que tampoco pretendo que lo lean, sino que me escuchen, es un ejemplo más que demuestra la universalidad del código genético. Se refiere a un gen que se llama PAX6. El gen PAX6 es el primer gen de una cadena muy compleja de genes que son los que sirven para formar el órgano de visión. El gen PAX6 es el primero de la cadena, es el que da la orden de empezar a formar un órgano de visión, en nuestro caso un ojo. Aquí están mencionados organismos muy diferentes. Ratón, un insecto, Drosophila melanogaster, tiburón, calamar y un gusano, una planaria. Y aquí están indicadas las semejanzas entre la secuencia de bases del gen PAX6 en esos organismos. Las semejanzas van y se hacen con referencia al ratón, entre el organismo más alejado, que es evidentemente el gusano. La semejanza es del 72% en números redondos, sube al 76% cuando hablamos de insectos comparados con ratones, un poquito más
al 78, cuando hablamos de un cefalópago, otra vez comparados con ratones, más cuando ya hablamos de vertebrados, como es un tiburón y un ratón, que al fin y al cabo son más parientes que el resto. Hay una semejanza grande, pero no una identidad. Pero precisamente porque el código es degenerado, porque puede haber distintas tripletas que codifiquen el mismo aminoácido, aquí los cambios que ha permitido la evolución son solamente aquellos que llevan a otras tripletas que cuentan la misma historia. Es decir, pasar de una tripleta que puede ser AUG a otra que sea AUA, que las dos digan metionina. Esos son los cambios que se han producido en la evolución. Los demás cambios se habrán producido, pero la selección natural los habrá eliminado. Y la proteína resultante, a pesar de los cambios, es siempre la misma. La semejanza entre la proteína que produce el gen PAC6 en calamares y en ratones es exactamente igual. Es decir, que el gen que inicia la formación de un órgano de visión es exactamente el mismo en gusanos y en ratones y en nosotros. Es más, en Drosophila melanogaster, que se pueden hacer triquiñuelas experimentales graciosísimas, se puede conseguir, por ejemplo, que se produzca lo que llamamos nosotros una manifestación ectópica. Es decir, que se produzca un ojo en una pata. También se puede introducir el gen PAC6 del ratón en Drosophila, a ver qué hace. Reemplazar el gen PAC6 de esa Drosophila por el de ratón. Y no pasa absolutamente nada, porque los demás genes de la cascada que lleva consigo la formación del ojo son todos de Drosophila menos el primero. Y el primero funciona igual en todos los organismos. Entonces da la instrucción a empezar a producir un ojo y todos los demás siguen su turno. Bueno, voy a pasar ahora ya a especificar el modelo general del neodarwinismo. En primer lugar, las especies, que es la categoría taxonómica a la que me vengo refiriendo desde el principio, se puede concebir como un agregado de poblaciones. Y cada una de estas como un conjunto de individuos genéticamente variables que forman una unidad reproductora. Es decir, que las poblaciones se perpetúan a través de apareamientos entre sus miembros. Evidentemente, el modelo permite que se integren por migración individuos de unas poblaciones en otras reproductivamente. En esas poblaciones, en los individuos de esas poblaciones, surge continuamente variación genética por mutación, que es un fenómeno tremendamente paradójico. Por mutación se entiende que la copia de la información hereditaria de un individuo que se hace para transmitirla a sus descendientes de vez en cuando tiene algún error, como todo en esta vida. Esos errores son pequeños, son del orden de 1 por cada millón de copias, lo cual está muy bien, pero se producen. Y precisamente porque se producen, existe variación genética. Si el mecanismo de copia de la información genética fuera perfecto, pero ya se sabe que la perfección no es de este mundo, la única vida que existiría, supongo, serían cadenas de ácido desoxirribonucleico, que se copiarían a la perfección y por lo tanto no habría variación y no habría posibilidad de que actuara un mecanismo como el de selección natural que favoreciera a unas combinaciones genéticas frente a otras. La mutación, como decía, es un fenómeno raro en lo que respecta a un gen concreto, pero como los organismos tienen muchos genes, nosotros de momento andamos por 20.000, pues
el que ocurra al menos una mutación en un individuo, en uno de esos 20.000 genes, es algo prácticamente seguro. Es decir, es absolutamente seguro que todos los que estamos aquí somos portadores de al menos una mutación y que esa mutación es distinta a la de cada uno de nosotros. Y lo mismo pasa con los que no están aquí y están fuera. Y por lo tanto, la variación genética que se produce por mutación es muy grande y no es difícil concebir que las poblaciones acumulen grandes cantidades de esa variabilidad a lo largo del tiempo. Sobre esa variabilidad genética para cualquier atributo, para cualquier carácter, actúan fundamentalmente tres fuerzas: la migración, lo que llamamos deriva genética, que explicaré en un momento, y la selección natural. Y la acción de esas tres fuerzas conduce a la diversificación espaciotemporal de las poblaciones. Los flujos migratorios, evidentemente, hacen que las poblaciones se hagan genéticamente más semejantes de lo que ocurriría si no hubiera migración. Eso es evidente. Si uno tiene vino en una botella y agua en otro, y todas las generaciones lo que uno hace es pasar el agua a otra botella distinta y el vino a otra botella distinta, las diferencias permanecen. Pero si uno empieza a mezclar, pues acaba produciéndose un líquido rosado igual en todas las botellas. Pues la migración tiende a uniformizar la dotación genética de los individuos de las distintas poblaciones de una especie. El azar, sin embargo, que es la deriva genética, que es como se llama en la jerga del oficio, tiende a hacer que los individuos sean cada vez más diferentes. Y esto yo creo que es relativamente fácil de comprender si uno piensa cómo ocurre la reproducción, por ejemplo, en nuestra especie. La eyaculación de un varón adulto, cada una, tiene entre 20 y 150 millones de espermatozoides por centímetro cúbico, y cada eyaculación tiene entre 2 y 4. Es decir, en cada eyaculación un varón humano produce, digamos, algo así como varios millones de espermatozoides, que genéticamente son todos diferentes. Todos son muestras a razón de un gen por cada uno del genoma, un gen de cada 20.000. Una muestra es el espermatozoide número 1, otra el espermatozoide número 2, y así hasta cientos de millones. En el caso de las hembras, la situación es un poco más ahorrativa. Una hembra humana llega a la pubertad con una dotación, que eso es fijo desde el momento en que la hembra era una única célula, de digamos unos 300.000 óvulos, que de todas maneras es muchísimo, porque entre los 11 y 50 años, a razón de uno al mes, va a liberar entre 300 y 400. Esa va a ser su vida fértil. O sea que entre 300 y 400, de 300.000 no es gran cosa. Cada uno de los descendientes de una pareja empieza con la unión de un espermatozoide con un óvulo. Y si una pareja tiene 3 hijos, pues ahí van solamente 3 espermatozoides y 3 óvulos, de unos cientos de millones de espermatozoides y unos cientos de miles de óvulos. Entonces, el azar es una fuerza tremendamente importante, y eso produce la diferenciación que normalmente vemos entre muestras tomadas de la misma variable o entre distintas tiradas de una pareja de dados. Y el tercer agente es el mecanismo darwinista de selección natural, que ocurre a través de la interacción entre el individuo y el medio. Y
así como el azar hacía a los individuos genéticamente más diferentes y la migración genéticamente más semejantes, la selección puede hacer las dos cosas, porque como hay una interacción entre los individuos y los medios que ocupan, unas veces los medios pueden ser más semejantes y las constituciones genéticas se hacen más semejantes, otras veces pueden ser más diferentes y entonces la selección actúa como factor diversificador. Vamos a ver un ejemplo de la acción conjunta de deriva, migración, mutación, referida a la diferenciación genética de las distintas poblaciones humanas. Esto más o menos presenta cómo tuvieron lugar las primeras migraciones a partir del origen africano, más o menos cerca de Addis Abeba, hace 200.000 años. Allí comenzó la especie Homo sapiens. Y los primeros 100.000 años de su existencia, el Homo sapiens se dedicó a poblar exclusivamente distintas zonas de África. Más o menos como se ve aquí. Pasados unos 100.000 años, salieron de África pequeños grupos de cazadores-recolectores y lo que hicieron fue cruzar la península arábiga e irse hacia Asia. Digamos que al Asia Central llegaron hace unos 70.000 años y allí continuaron ruta para llegar a Australia, que en aquella época el paso era mucho más fácil que ahora, porque el número de islas entre el sudeste asiático que van a parar a Nueva Guinea y a Australia era mucho mayor y por lo tanto se podía pasar con mucha facilidad, con mucha más facilidad, no con más facilidad. Es decir, que el Homo sapiens llega a Australia hace 50.000 años, antes de que a ningún Homo sapiens se le hubiera ocurrido ir a Europa. La entrada en Europa vino después. Eso ocurrió hace unos 40.000 años. Y después hubo unas colonizaciones posteriores de las poblaciones del extremo más oriental de Asia, que pasaron a través del estrecho de Bering a poblar toda América, aproximadamente hace unos 15.000 años. Es decir, 100.000 años sin salir de África, a los 130.000 años llegar a Asia, a los 150.000 llegar a Australia, a los 160.000 llegar a Europa y a los 75.000 llegar a América. Y después hubo dos colonizaciones muy, muy recientes, que se produjeron hace nada más que 1.500 años, cuando aquí reinaba Recaredo y predicaba San Isidoro. Y hay actas de concilios, iglesias construidas y cosas de ese estilo. Hace 1.500 años llegó por primera vez el Homo sapiens a Nueva Zelanda, desde Polinesia. Los maoríes son polinésicos, no tienen nada que ver con los australianos. Australia está a 400 y pico kilómetros, me parece, de... No, está a más kilómetros. Pero bueno, que los australianos no pasaron a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda no fue nadie humano, hasta hace 1.500 años. Y en Madagascar pasó lo mismo, y ahí sí que también pasó una cosa curiosa, que los que fueron a Madagascar, esos provienen de Indonesia y no de África. África está a 400 kilómetros, Indonesia está a 5.000, pero los malgaches son indonésicos llegados hace 1.500 años. Y así se completó la colonización del planeta.
Y toda esta colonización la iban haciendo pequeños grupos de cazadores-recolectores, y al ser grupos pequeños, la variabilidad genética de que son portadores es una muestra de la original del grupo del que proceden, y por lo tanto una muestra que tiene una variabilidad reducida. Y eso es exactamente lo que pasa. Aquí está la diversidad genética en una escala que va, como todas las escalas comprensibles, entre 0 y 100, o si queremos entre 0 y 1, aquí no están representados más que entre el 0,3 y el 0,9, y aquí en el eje horizontal, la distancia a partir de Addis Abeba, y cada punto es una población distinta, y lo que uno ve claro es que la variabilidad genética, comparada con la de África hoy, va disminuyendo a medida que los seres humanos viven más lejos de su centro de origen ancestral. Y esto se produce porque hay migración, hay deriva genética, cambios por azar, hay migración, pero todo eso en el fondo está gobernado por la deriva genética, que es una fuerza muy importante cuando los grupos de reproductores son pequeños, y aquí se ve claramente cómo la variabilidad genética importante del Homo sapiens está en África. Y los demás tenemos una parte menor. Una parte menor que puede ser bastante menor, es decir, que pasamos de una cosa que es del orden del 80% a una cosa que es del orden del 50%. Que no es disminuir a la mitad, pero casi. La selección natural actúa sobre la variabilidad genética, pero directamente, vamos muy mal, solo lo hace sobre la variabilidad genética de un único carácter, que es lo que llamamos eficacia biológica, y que es sencillamente el número de descendientes que un individuo deja a la generación siguiente. Si uno deja más descendientes, uno deja más genes. Y si uno deja menos descendientes, uno deja menos genes. Y como la capacidad de dejar más o menos descendientes es en parte hereditaria, al final se imponen aquellos genes que confieren una mayor eficacia biológica a sus portadores y se eliminan los que confieren menos. ¿Qué sabemos de los efectos de las mutaciones sobre eficacia biológica? Sabemos muchas cosas, pero yo he elegido este ejemplo porque es un ejemplo que me parece mucho más sencillo que hablar de humanos, donde los datos no son tan precisos. Estos son datos de un virus, y de un virus muy sencillo, que no tiene 20.000 genes, sino que no tiene más que 10. En ese virus se han inducido mutaciones artificialmente, y se han elegido 100 que difieren una de otra en el cambio de una sola base nucleotídica en el ADN. ¿Qué efecto tienen sobre eficacia biológica? Bueno, pues el 20 y tantos %, los rojos, son letales. Los individuos portadores sencillamente se mueren. Letales hay en todas las especies, incluida la nuestra. Unos poquitos, digamos el 2%, son beneficiosos. Un montón, que son todos estos grises que sumados son algo así como el 40%, son perjudiciales, pero no matan, solamente causan perjuicios. Y otro 40% son indiferentes, son neutras, y sus efectos sobre eficacia biológica son indetectables. Y esto más o menos es lo que pasa en todos los seres vivos en lo que se ha estudiado estos fenómenos, que evidentemente uno puede profundizar mucho más en organismos de laboratorio que en vertebrados, aunque hay mucha información en humanos. La mutación es un error de copia, y los errores normalmente llevan consigo resultados perjudiciales. Y por esa razón el 60% son deletéreas y
el 40 o el 38% restantes pues no hacen nada. Buenas hay poquísimas. Pero sobre esas buenas son sobre las que actúa la selección natural, aumentando su frecuencia, porque una parte importante de la selección natural no va a promover adaptaciones, sino a desempeñar una labor policíaca, que es eliminar en la medida de lo posible todas las mutaciones deleterias que van apareciendo en cada organismo generación tras generación. Eso es lo primero que hay que hacer, limpiar, y luego ya veremos si nos adaptamos o no. Hasta hace relativamente poco, las escuelas ultraseleccionistas negaban por completo que hubiera mutaciones neutras, que son las verdes. Decían que no había más que mutaciones buenas y mutaciones malas. Bueno, ahora sabemos que hay mutaciones semineutras y que corresponden a una fracción importante de todas las mutaciones que se producen. En este organismo con 10 genes es el 40%, pero en nuestra especie se estima que alrededor del 30 y tantos, o sea que no nos llevamos tanto. Voy a decir algo de adaptación. Por adaptación, en el sentido neodarwinista, no entendemos que haya rasgos que proporcionan una adaptación al medio en que el organismo en cuestión vive. Es decir, todo el mundo sabe, pero supongo que desde hace milenios y desde luego desde Aristóteles, que las aletas es una cosa que está muy bien para nadar y las alas para volar. Y que además hay organismos que no son ni peces ni aves que tienen aletas o alas, como las focas o los murciélagos, y que les sirven para lo mismo. De lo que yo estoy hablando aquí, en términos de adaptación, no es de la presencia o ausencia de aletas, sino que dentro de las aletas o dentro de las alas las hay con un distinto grado de perfección funcional, aerodinámica o hidrodinámica. Hay aletas mejores que otras, hay alas mejores que otras dentro de los individuos de una misma población. Todo esto parece muy sencillo, pero atribuir convincentemente propiedades adaptadoras a una estructura morfológica, a una pauta de comportamiento, es muy, muy difícil. Todo parece muy lógico, pero a la hora de la verdad esa lógica muchas veces descompone, a no ser que uno sea muy estricto. Uno de los criterios que se utilizan más para clasificar un atributo como adaptador o no adaptador son criterios de optimización. Es decir, uno considera aisladamente una faceta de un organismo como un problema que se pretende que tenga una solución óptima. Y esto se estudia pues, a través de los procedimientos clásicos de la ingeniería o de la economía, como la teoría de control, el análisis de costes-beneficios, la teoría de juegos, etcétera, etcétera. Una vez obtenida la solución por estos métodos, se compara con lo que hay, es decir, con el comportamiento o la estructura propia del individuo en cuestión. Y si las dos cosas coinciden es cuando se acepta la naturaleza adaptadora del atributo. Por ejemplo, y de eso no tengo gráfica, hay unos datos clásicos que se refieren a un cuervo marino canadiense que tiene una estrategia para alimentarse que es coger con el pico caracoles, volar encima de las rocas de la playa a una altura de unos 5 metros. Cuando están encima de las rocas sueltan los caracoles para que la cáscara se rompa y entonces bajan y se los comen. En un análisis de coste-beneficio uno lo que hace es decir, bueno, aquí hay una energía consumida en el vuelo que cuesta tanto y un beneficio obtenido de ingerir los caracoles que vale cuánto. ¿Cuál es el balance óptimo entre beneficios y pérdidas? Pues volar a una altura, dice el modelo teórico, de 4,5 metros. Bueno, pues como vuelan a 5, pues uno acepta que volar a 5 metros y no a 7 ni a 3 es lo que hay que hacer.
y que ese comportamiento de volar a los 5 metros es un comportamiento adaptador. Para que la selección natural actúe, basta con que existan diferencias en eficacia biológica. Si uno envía, por así decirlo, más genes a la generación siguiente que otros, pues esos genes aumentarán en frecuencia y los del otro disminuirán. Pero eso, por sí solo, no produce mayor adaptación ni menor. Aumentará la tasa de natalidad y como la población en cuestión vive en un mundo con recursos limitados, aumentará la de mortalidad y quedaremos igual en términos del censo que puede soportar un medio concreto, un nicho concreto. Una cosa es que haya selección natural y otra cosa es que la selección natural sea adaptadora. Y eso solamente puede ocurrir cuando los genes se confieren a un individuo una mayor eficacia biológica, también confieren ventajas adaptativas. Para cada selección basta con mandar más genes a la generación siguiente, mandar más hijos. Pero digamos, si los seres más inteligentes se reprodujeran menos que los más tontos y la inteligencia estuviera determinada por genes, está clarísimo que la evolución lo que produciría sería una disminución de la inteligencia promedio de la población considerada, sean cuervos marinos o lo que sea. Entonces, es muy importante porque muchas veces se nos quiere vender la idea de que una característica que se considera ventajosa está ahí porque lo ha querido la selección natural. Puede ser así o puede no ser, pero para que sea hay que demostrar la conexión carácter adaptador, eficacia biológica. Y si no, no hay razones para creer el argumento. Hay un montón de escuelas, lo que yo llamo los darwinismos metafóricos, que tengo aquí una serie de diapositivas, pero que dado el tiempo que llevo hablando no les voy a enseñar, que esencialmente se fundan en esto, concretamente en lo referido al comportamiento humano. El comportamiento humano predican, por ejemplo, los sociobiólogos o los psicólogos evolutivos, que tiene un componente hereditario. Para los sociobiólogos es variable, para los psicólogos evolutivos está fijado, y que la situación genética actual es el producto de la acción de la selección natural en el pasado, en un pasado del que desconocemos completamente el tipo de medios en que vivía la humanidad. Y por lo tanto podemos decir poco, pero bueno, esta gente supone que sí pueden decir cosas. Y entonces así se forjan una serie de metáforas evolutivas que empezaron en vida del propio Darwin. En vida del propio Darwin surgió el darwinismo social, que lo que pretendía era justificar el orden social burgués como consecuencia de la supervivencia del más apto. Si yo vivo mejor que usted es porque tengo mejores genes. Y usted está donde está porque los tiene peores y la selección natural nos ha puesto a cada uno en su sitio. Al mismo tiempo, y también en vida de Darwin, surgió la explicación opuesta marxista. La selección natural era para Marx la base biológica del materialismo histórico. Y Marx y Engels extrapolaban el proceso transformista darwinista al campo social, diciendo que la supervivencia del más apto conduciría a la sociedad sin clases y la desaparición del conflicto social. Ciencia y fábula tienen en común la pretensión de dar una imagen de la realidad mediante alegorías, pero solamente la fábula tiene propósitos moralizantes. Sin embargo, la teoría evolutiva se ha usado demasiadas veces como mito desde el momento de su formulación inicial. Y son cosas distintas. Y Darwin siempre estuvo muy en contra de las extrapolaciones de su teoría a la capacidad intelectual y moral del ser humano. Para acabar, un par de ejemplos sobre selección natural.
Esta es la evolución del número de especies resistentes, de insectos, resistentes a insecticidas, a lo largo de los años que van entre 1910 y 1980. El año 38, 1938, se descubre el DDT, el primer insecticida. Pero no se empieza a suministrar en dosis importantes hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Para el año 48 ya surgen las primeras publicaciones diciendo que no funciona al 100%, pero se interpretó en aquella época como que el producto, pues bueno, no era bueno del todo. Luego se vio que no, que por evolución las especies acumulan mecanismos genéticos de resistencia, que son esencialmente de tres tipos. Hay genes en insectos que reducen la entrada del insecticida en el cuerpo, con lo cual la toxicidad es menor. Hay otros genes que, aunque se introduzca, lo destruyen rápidamente, haciendo lo mismo. Y hay otros genes que son de comportamiento y que se han estudiado, por ejemplo, en los mosquitos transmisores de la malaria en África, que sencillamente evitan el ir a sitios donde se suministran insecticidas. Lo que pasó fue esto. Prácticamente todas las especies de insectos eran tremendamente sensibles a los insecticidas en 1950 y para 1980 ya había más de 500 especies que aguantaban los insecticidas perfectamente. Y de hecho, en Panamá, que es donde se dan los tratamientos importantes de insecticidas por parte del gobierno norteamericano para que no suban las pestes hasta Norteamérica, pero lo hacen en Panamá, que es el sitio clave porque el istmo es estrecho, ahí la dosis de tratamiento se ha multiplicado en los últimos 50 años por 40. Ya no se puede echar lo que se echaba antes, ni mucho menos, hay que echar 40 veces más para conseguir los mismos efectos. Y luego un ejemplo ya en seres humanos, que es un ejemplo curioso, que es la resistencia o intolerancia a la lactosa, depende del lado que esté uno. Todos los mamíferos, como su propio nombre indica, producen leche, las hembras. Y esa leche, normalmente, quitando las focas y parientes próximos, tiene lactosa. Y las crías maman y le sientan la leche de sus madres estupendamente. Pasado el destete, los mamíferos se hacen intolerantes a la lactosa, lo cual no tiene ningún problema, por ejemplo, pues en lo que queramos en ardillas, porque los adultos no se dedican a mamar. Pero los seres humanos pueden tener tentaciones de tomar leche. Bueno, la leche líquida es un producto al que la mayor parte de la humanidad es intolerante. Es decir, los africanos, los asiáticos y los americanos, evidentemente los nativos, no pueden beber leche y si se les da, pues no la quieren y si se les obliga la vomitan o les produce trastornos gástricos considerables. Solamente los europeos podemos tomar leche. Estos pueblos toman queso, que no tiene ningún problema porque en el suero se va la lactosa y ahí se acabó el asunto. Los europeos podemos tomar leche, unos más y otros menos, como consecuencia de que somos portadores de un gen. Ese gen surgió más o menos por aquí hace unos 7.000 años y se ha extendido al resto de Europa con mayor o menor grado. En amarillito, la intolerancia a la lactosa está entre el 0 y el 10% de la población. En granate, en lo que se incluye la mitad de España, pues entre el 10 y el 20% es intolerante. Todos conocemos gente que no soporta la leche. En el sur de España, en el centro de Francia, en toda esta zona, Rusia, Polonia, etcétera, la intolerancia llega al 20-40. En el sur, Italia y el sur de Francia, los Balcanes, 40-70. Y lo que es en blanco, que no está el resto del mundo, ahí son intolerantes prácticamente todos, con la única excepción de los maoríes, pero eso es otra historia.
Y esta es la frecuencia del gen que confiere la persistencia. Nosotros estamos aquí. La frecuencia del gen es del orden del 50%. Por encima, tal como indicaba el mapa, pues tenemos a los franceses del norte, a los alemanes, a los austriacos, los checos, los suecos y los ingleses y tal. Y por debajo tenemos a los estonios, eslovenios, húngaros, polacos, los franceses del sur, los italianos, los griegos, etc. Se sabe hoy, por análisis genómico, molecular, primero que el gen apareció por mutación hace unos 7.000 años, luego que el gen tiene una ventaja, que confiere una mayor eficacia biológica a las hembras portadoras. Es decir, las hembras portadoras de este gen tienen de promedio más hijos. Y así funciona la selección natural. Y además, y eso es lo importante, la lactosa puede sustituir, al menos parcialmente, a la vitamina D. La vitamina D, activada por la iluminación solar, es lo que produce la absorción del calcio necesario para el crecimiento óseo. En estos mundos del norte hay poco sol y el seguir produciendo lactosa después de que uno lo destete es una adaptación. Y esa adaptación está producida por un gen y ese gen aumenta de frecuencia porque las madres portadoras de ese gen tienen más hijos que los otros. No porque tomar leche sea energéticamente bueno, igual de bueno es tomar queso, o quizás mejor, porque al fin y al cabo el 80% de la leche es agua. Bueno, tenía pensado contarles alguna cosa más, pero ya me he pasado de la hora. Pero lo que sí haré con muchísimo gusto es contestar las preguntas que puedan tener.